Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. En este video estaremos considerando la información de nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos del 27 de mayo al 2 de junio 2024. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 42 al 44 y podemos ver cómo esta semana se está haciendo la exhortación positiva de aprovechar las provisiones espirituales que vienen de Jehová, a aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera, pero siempre de una manera realista y apegada a la Biblia, evitando los extremos que pueden, por así decirlo, meternos en serios problemas. Entonces vamos a ver en el primer discurso cómo aprovechar al máximo la enseñanza que Jehová nos da, cómo esto nos ayuda y qué cosas específicas podrían distraernos o hacer que no aprovechemos al máximo la enseñanza de Jehová. Veremos si es nada más lo que se nos pide que estemos allí presentes físicamente, damos un comentario y con eso ya estamos aprovechando al máximo. Vamos a ver qué implica ese tema. Luego en Perlas Escondidas estaremos comentando algunas lecciones prácticas de la lectura de esta semana. Saltamos a la tercera sección de la reunión Nuestra Vida Cristiana y aquí tenemos el tema número 7 que estamos considerando de una manera realista, de una manera objetiva, y ya sea que alguien decida emprender una carrera espiritual o bien emprender una carrera seglar, debe tomar en cuenta que ambas decisiones implican ciertas consecuencias, conllevarán ciertas consecuencias. Siempre hay una letra pequeña y cuando uno firma un contrato, un documento legal, siempre debe revisar, debe estar muy atento a esas letras pequeñas. ¿Por qué? Porque no siempre todo es lo que parece. Y eso es lo que estaremos viendo en este tema, de una manera realista, objetiva y práctica y sobre todo basada en la Biblia. Son las vidas de los hermanos, es su tiempo, su vida la que está en juego y ambos caminos pueden llevarlo a algún lugar. Finalmente, llegamos al final con el estudio del libro. Estaremos viendo si todavía ocurren milagros en nuestros días. Algunos hermanos son muy tajantes y dicen que ya no ocurren milagros, nada más los que están en la Biblia, pero veremos qué fue lo que pasó en el caso del apóstol Pedro, cómo Jehová realizó milagros para ayudarlo, y luego en el caso de Santiago no. ¿Qué significó eso? Significa que Dios siempre actúa de una forma o quería a uno y no al otro. Hay una explicación para eso y eso estaremos viendo entonces en esta reunión. Una vez más, sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y ahora vamos entonces a comenzar con el primer discurso de los tesoros, que es la primera sección de la reunión. El tema: aproveche al máximo la enseñanza que viene de Jehová. Algo que puede impedirnos aprovechar al máximo la enseñanza que viene de Jehová es distraernos. Últimamente, la adicción al celular, a los medios electrónicos se ha vuelto tan común que vemos que en todas partes o en muchas partes las personas, jóvenes, mayores en algunos casos, están completamente aferrados a ese aparatito todo el tiempo. Y, tristemente, incluso en las reuniones, es tan fácil que nos distraigamos por estar viendo nuestro teléfono. Hay quienes incluso aprovechan el momento de la reunión para jugar videojuegos en el celular y de esa manera no están aprovechando la enseñanza que viene de Jehová. ¿Ha observado usted estas tendencias donde usted vive? ¿Se imagina a alguien escuchando a Jesús como se aprecia en la imagen, pero hay otra persona que está allá atrás, hasta atrás, y está durmiendo?
Está durmiendo porque no le interesa escuchar lo que Jesús está diciendo. No cabe duda que llegará el tiempo en que nos gustaría volver atrás y estar el día de hoy nuevamente presentes, disfrutando de la enseñanza de Jehová. Así como a muchos les hubiera gustado volver en el tiempo y estar presentes escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, Jesús está guiándonos, está instruyéndonos semana a semana en las reuniones. Por eso se nos anima a no perder ninguna oportunidad de adorar a Jehová en la congregación. Veamos cómo el salmista hizo esta declaración en el Salmo 42, 4 y 5. Dice: recuerdo estas cosas y abro mi corazón, porque hubo un tiempo en que yo caminaba con la multitud. Iba caminando delante de ellos solemnemente a la casa de Dios, entre gritos de alegría y expresiones de gratitud, gritos de una multitud que está celebrando una fiesta. ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué siento esta agitación dentro de mí? Esperaré a Dios, porque lo alabaré de nuevo como mi gran Salvador. El salmista y sus compañeros eran muy privilegiados. Ellos tenían el privilegio de adorar a Dios en el templo en Jerusalén en aquel tiempo, antes de nuestra era. Era otro tiempo, pero vemos que él disfrutaba esas ocasiones de estar con los demás adorando a Dios. Era un placer para él. ¿Es así como nosotros nos sentimos? Quizás respondamos que sí, cuando estamos en las reuniones. Quizás alguien responda que no. Bueno, sería bueno identificar por qué la persona no se siente como el salmista. ¿Qué le impide disfrutar de las reuniones? Ya mencioné un ejemplo que es que a veces nos distraemos o nos dejamos distraer por los aparatitos electrónicos durante la reunión. Esto a cualquiera nos puede distraer. Y en el estudio de la Atalaya vimos que si estamos con personas que a lo mejor nos han ofendido, nos han tratado mal o nos han hecho sentir de menos, a lo mejor eso impida que disfrutemos la reunión. Y quién sabe, hace algunos días estudiábamos qué pasaría si desaparecen los 9 hermanos que actualmente dirigen la obra mundial. Bueno, algunos hermanos han creído que sería el final de la organización, pero recuerde, ningún hermano, ningún ser humano es dueño de la congregación. No estamos siguiendo a hombres. Si algún día, por la persecución, por lo que viene en la gran tribulación, ya sea antes de la gran tribulación, o después, o durante, tuviéramos que estar separados, por así decirlo, desapareciera JW, nosotros tenemos conocimiento de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice: temer al Dios verdadero y guardar sus mandamientos. Ya tenemos el conocimiento, sabemos qué dice la Biblia, sabemos qué dicen los principios bíblicos. Claro, no estamos diciendo que ya lo sabemos todo. Sabemos qué es lo que viene, qué es lo que el sistema promoverá, que es ese marcaje que muchos aceptarán. Incluso los líderes religiosos lo promoverán grandemente. Y sabemos qué es lo que Jehová espera de nosotros. Este tema ya se ha abordado en estudios de la Atalaya, en adoraciones matutinas, y se resalta muchísimo que para mantenernos fieles tendrá que uno valerse de su espiritualidad individual. Así que no podemos darnos el lujo de depender de otra persona o de otras personas o pensar, bueno, seremos leales a Jehová si nos tratan bien. Si nos tratan mal, entonces le fallamos a Jehová. Ese no es un buen modelo para manejarnos en nuestra vida espiritual. También podemos ver qué más dijo el salmista en el Salmo 42, 8. Él dijo: de día Jehová me concederá su amor leal,
De noche me acompañará su canción, una oración al Dios de mi vida. La oración. ¿Cómo empieza usted su día? ¿Qué es lo primero que hace al abrir sus ojos? Nuevamente, volviendo al ejemplo del celular, muchas personas lo primero que hacen al abrir sus ojos es ver el celular. Pero, ¿qué hay si sustituyéramos ese primer hábito por darle gracias a Jehová, por orar a Jehová y nunca irnos de casa sin orarle a Jehová? Algunos creen que nada más hay que orar o ya cumplimos cuando vamos al salón del reino y cerramos nuestros ojos mientras alguien en la plataforma hace una oración. Quienes creen que eso es nada más suficiente, que no es necesario orar tanto, pero la Biblia sí dice que hay que orar mucho. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo físico que se ve influenciado por lo que ocurre en el mundo espiritual. Tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que no las vemos. Ellas sí nos ven a nosotros, pero nosotros no. Y por eso es importante encomendarnos siempre a Jehová, en vez de dejarnos llevar por el exceso de confianza. Y una forma de aplicar esto es también orar antes de estudiar las Escrituras. ¿Cuántas veces ha tenido usted la oportunidad de leer la Biblia en lo que va de este año? Es una buena pregunta para meditar, para reflexionar. ¿Ha tenido la oportunidad de leer la Biblia completa alguna vez en su vida? Esa es otra muy buena pregunta. Hay quienes responden que no, porque no tienen tiempo, porque tienen que trabajar o hacer otras cosas. Pero sí han visto series completas, temporadas completas de series en Internet o en Netflix, por ejemplo. Esas sí no se las pierden, así tengan que trabajar o hacer muchas otras cosas. No estamos diciendo que está mal. Lo que sí está mal es darle tiempo nada más a la carne, que es la carne la que nos dice que para qué vamos a leer, que no queremos leer, y excluir el alimento espiritual. Cuando nosotros oramos antes de leer la Biblia, estamos demostrando humildad. Recuerde, ser humilde no es andar sonriéndole a todo el mundo, hablar con una voz bajita y andar vestidos con ropa que está rota o descosida. Eso no es ser humilde, eso es carencia. Eso es a veces la falsa humildad. La humildad verdadera es reconocer que hay alguien superior a nosotros. Ese alguien es Jehová. Reconocer que por más intelectuales que seamos, siempre aprenderemos algo nuevo. Eso es humildad. Reconocer que no sabemos nada y que necesitamos la ayuda de Jehová. Entonces, cuando elevamos esa oración a Él, expresándole que necesitamos su ayuda, su Espíritu Santo, es allí cuando empieza lo verdaderamente bueno. Entonces eso es lo primero y por eso se dará cuenta que cada reunión de congregación empieza con una oración. Por supuesto, primero un cántico, luego la oración. Y hay instrucciones para hacer las oraciones del Salón del Reino. Número 1, no deben durar tanto tiempo, que los hermanos estén desesperados. ¿A qué horas va a decir el hermano amén? Que el hermano empiece a hacer otro resumen de la reunión, incluso a darle consejo a los hermanos por medio de la oración, y luego se va a la sede mundial, luego se va a Betel, a la sucursal, y pasa por los misioneros, la construcción, se va a Ramapo y a Warwick, y luego regresa a la congregación. Hay instrucciones específicas que esas cosas no hay que hacerlas en la oración, pero algo muy importante que sí dicen las instrucciones es que se debe pedir Espíritu Santo para la reunión, para entender la información y poder practicarla. Eso es muy importante. Y con eso ya se hizo la petición específica a través de la oración. Y repito, no es necesario alargarse 5 minutos de oración.
pero sí ser específicos. Nuevamente, eso denota humildad. Sin importar cuántos años tengamos en la organización, qué privilegio hayamos tenido, siempre habrá algo que aprender. Siempre. Y siempre habrá algo que compartir con los demás. Finalmente, dejar que la verdad de la Biblia nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida. Dice la Biblia en el Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad, que ellas me dirijan, me guíen a tu santa montaña y a tu gran tabernáculo. Podemos dejar que sea Jehová quien dirija nuestra vida, como esta persona está dirigiendo este carro, o dejar que nuestra carne caída nos dirija. Y eso sería como dejar que estos caballos que se aprecian en la imagen dirijan a su sabor y antojo el carruaje, el carro. Entonces, dejar que la verdad de la Biblia nos guíe es mucho más que solo estar escuchando las reuniones. Es mucho más que solo asistir al salón del reino. Es mucho más que solo dar comentarios en la reunión. Hay personas que dan muy bonitos discursos, dan muy bonitos comentarios. A lo mejor ahí están en las reuniones, pero ¿de verdad ellos permiten que la Biblia influya en su vida, en cómo tratan a los demás? ¿De verdad son mejores personas hoy que antes? Es una buena pregunta para meditar. ¿Realmente estamos permitiendo que la Biblia cambie nuestra vida para ser la mejor versión de nosotros mismos? Como dijo un hermano en una ocasión, ¿somos mejores personas ahora que somos testigos de Jehová? ¿O somos peores personas ahora que somos testigos de Jehová? Esa es una pregunta personal. A lo mejor a algunos no les va a gustar esa pregunta, pero está en la Biblia. La Biblia nos anima constantemente a examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. Cualquiera puede asistir al salón del reino y sentarse, pero no cualquiera practica lo que está predicando, lo que estamos aprendiendo. Y eso es la diferencia entre una persona que es religiosa y una persona espiritual. Nuestro Señor Jesucristo no era como los típicos fariseos que ahí estaban cada semana, muy religiosamente, muy rigurosa y rígidamente. Jesús era una persona flexible, una persona razonable, y reflejaba esto por su forma de tratar a los demás. Claro, con esto no estamos diciendo que no hay que ir a las reuniones o no hay que tomar en serio las responsabilidades que tengamos. Por lo tanto, la enseñanza que viene de Jehová nos da fuerzas para aguantar las pruebas y cumplir nuestra promesa de servirle para siempre. Hagamos entonces nuestro mejor esfuerzo por no perdernos las reuniones, por no alejarnos de Jehová. Si no podemos asistir debido a una situación imprevista, quizás una enfermedad, está la provisión del Zoom. Hasta este momento la organización no ha dado ninguna instrucción de cancelar las reuniones virtuales. Así que se espera que los cuerpos de ancianos a nivel mundial respeten esa provisión y no inventen reglas, ya que es triste decirlo, pero hay algunos hermanos que han inventado sus reglas personales y han cancelado el Zoom en algunas congregaciones. Esto es lamentable, porque la organización hasta este momento da por hecho que todas las congregaciones están celebrando reuniones también a través de videoconferencia, a través de Zoom o de algún otro sistema de videoconferencia. Es algo muy serio tomarse una atribución que no le corresponde cuando alguien decide cancelar estas reuniones, pero oficialmente está vigente este arreglo, está esa instrucción y podemos aprovechar a no perdernos las reuniones. Después de este discurso, vamos a pasar a continuación a las perlas escondidas.
Vamos entonces a dar inicio a esta consideración. Tenemos para esta semana la lectura del Salmo 42 al 44. La primera pregunta está extraída de Salmo 44, 19. ¿Qué les parece si lo leemos? Dice: Pero tú nos has aplastado donde viven los chacales, nos has cubierto de profunda oscuridad. ¿A qué puede hacer referencia la expresión donde viven los chacales? Bueno, esto es en un sentido metafórico, es a modo de ejemplo, se refiere a una condición en la que la persona o grupo de personas implicadas han tocado fondo y están haciendo cosas impensables y pasando por situaciones muy dolorosas y muy lamentables. Y la referencia aporta algunos ejemplos, como por ejemplo lo que vivieron algunos israelitas a consecuencia del sitio de los babilonios. Prácticamente ellos incurrieron en lo que era el canibalismo para sobrevivir, y como resultado se trataron con gran crueldad, por decirlo de una manera que no sea tan literal, hacia sus propios hijos. Y también se menciona debido a esto que el pueblo tendría un cuidado maternal como si fueran chacales. Entonces, en síntesis, esa es la idea que transmite esta expresión. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Ya vimos la primera pregunta, ya vimos lo que significa, y una lección práctica es que obedecer a Jehová puede ahorrarnos sufrimiento extra. Entonces nos conviene, en ese sentido, obedecer a Jehová. Vamos ahora a ver lo que dice número 1. El Salmo 42, y tenemos versículos 1 al 3, dice: Como la sierva que anhela las corrientes de agua, así te anhelo yo a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré venir y presentarme delante de Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento. Todo el día la gente se burla de mí, diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Tal como una sierva en una región árida ansía el agua, el levita ansiaba acercarse a Jehová. Estaba tan triste porque no podía adorarlo en su santuario que sus lágrimas llegaron a ser su alimento día y noche. Es decir, perdió el apetito. ¿No deberíamos cultivar nosotros un aprecio profundo por adorar a Jehová junto con los hermanos? Sin duda que sí. Número 2. Salmo 42, 4 y 5. Dice el texto: Recuerdo estas cosas y abro mi corazón, porque hubo un tiempo en que yo caminaba con la multitud. Iba caminando delante de ellos solemnemente a la casa de Dios, entre gritos de alegría y expresiones de gratitud, gritos de una multitud que está celebrando una fiesta. ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué siento esta agitación dentro de mí? Esperaré a Dios, porque lo alabaré de nuevo con mi gran Salvador, como mi gran Salvador. Esto nos enseña que si por alguna razón más allá de nuestro control nos separáramos temporalmente de la congregación o nos separaran de los hermanos, algo que nos va a sostener es recordar los momentos felices pasados con nuestros hermanos, con nuestra familia, en que hemos visto la mano de Jehová en nuestra vida personal. Aunque tales recuerdos quizás aumenten nuestra soledad al principio, también nos ayudarán a tener presente que Dios es nuestro refugio y que necesitamos esperar en Él para recibir alivio. Número 3. Salmo 42, 2. Vemos que la sed puede ser también espiritual, tener sed de alimento espiritual. Por ejemplo, pronto tendremos nuestra asamblea regional y recibiremos un banquete en sentido espiritual.
Y algo que nos ha despertado el apetito es la nueva película que trata sobre la vida de Jesús. Al menos lo que tenemos en los 4 evangelios, la organización ha estado trabajando muy duro por llevar a cabo tal producción y es algo que anhelamos con ansias de poder ver. Número 4. El Salmo 42.3 nos enseña, como ahí menciona, al final, habla de personas que se burlan de nosotros y todo el día lo hacen. Eso nos enseña que habrán personas que se burlarán de nosotros por nuestra fe y creencias religiosas. Como vimos en la imagen, a veces nos miran orando, miran que oramos antes de comer, quizás donde estudiamos, donde trabajamos, quizás en la calle, y hay personas que se burlan. Y otros no solo se burlan, sino hasta hacen comentarios sarcásticos o despectivos. Pero eso no debe frenarnos de servir a Jehová. Número 5. Salmo 42.9. Este texto nos dice: A Dios mi peñasco le preguntaré, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué tengo que andar de acá para allá triste por la opresión de mi enemigo? A veces podríamos sentirnos solos. ¿Se ha sentido usted solo? Y sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero es allí cuando debemos recordar que Él está con nosotros. Él no promete que vamos a andar en un camino de rosas o que vamos a pasar por ríos sin mojarnos, pero Él promete que estará con nosotros, que nos va a acompañar, aunque no lo veamos, aunque pasemos por el agua o por ríos, Él nos ayudará. 6. El Salmo 42.10 dice: Con odio asesino mis enemigos me insultan. Todo el día se burlan de mí diciéndome: ¿dónde está tu Dios? Es bueno aprender a identificar a las personas que nos rodean y a cuidarnos de ellas. No es que tengamos un delirio de persecución, pero siendo realistas, sabemos que no seremos del agrado o que no somos del agrado de todo el mundo. El salmista menciona personas que se burlaban de él, personas que querían verlo acabado. Ahí usa una expresión: con odio asesino. ¿Se ha encontrado usted en su vida personas así, que han tenido tal sentimiento en contra de usted? Y lo peor, a lo mejor usted no hizo nada malo, y ellos sin ninguna razón tienen tal sentimiento hacia usted. Personas que se alegran de escuchar las tragedias que a lo mejor nos pasan, personas tan malas que disfrutan escuchando lo malo que le ocurre a los demás. Así que esto nos motiva a no ser nosotros igual. 7. Salmo 43.1. Este texto dice: Júzgame, oh Jehová, defiende mi caso legal contra una nación desleal, rescátame del hombre injusto y falso. Esto nos enseña que es bueno pedirle a Dios que nos cuide de personas injustas y falsas. Personas injustas y falsas que encontraremos lamentablemente en todas partes, empezando por nuestra misma familia, a lo mejor donde estudiamos o donde trabajamos, y por qué no decirlo, en ocasiones aún en la congregación. Hay personas que actúan de manera injusta y son falsas. Es bueno cuidarnos nosotros mismos de no convertirnos en personas falsas e injustas para con nuestro prójimo. Una forma práctica de no ser como ellos es evitando el chisme y la calumnia. Esto nos recuerda aquel artículo que tuvimos que hablaba de alguien que hablaba mal de los demás a sus espaldas, y no dudáramos que nosotros seríamos los siguientes de quienes esta persona hablaría mal a nuestras espaldas, ya que ese es el indicativo de alguien que actúa de esta manera. Vamos ahora al número 8. Salmo 43.3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me dirijan, que me guíen a tu santa montaña y a tu gran tabernáculo. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que Él es la verdad
Él es el camino, Él es la vida. Él dijo que Él es la luz del mundo. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Esto es significativo porque Él no dijo nadie llega al Padre si no es por medio de María, mi madre, o por medio de mis discípulos, o por medio de otro ser humano, como hoy muchas religiones lo manifiestan. Es su manera de interpretar las Escrituras, que nadie puede salvarse si no reconoce el papel de su líder religioso, de sus pastores, de sus reverendos, de su papa, por ejemplo, del papa, o hasta de sus ungidos. Entonces, el único mediador es nuestro Señor Jesucristo, de ahí nadie más. Cuán importante es que sigamos apoyándonos en el ejemplo de Jesucristo, estudiando acerca de Él, y ahora tenemos hasta películas producidas por la organización, y estas películas están en el sitio de JW. Muy bien. El Salmo 44:1. Oh Dios, lo hemos oído con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos contaron las hazañas que realizaste en sus días. Esto nos enseña que podemos tener buenas conversaciones y animar a otros compartiendo experiencias de cómo Jehová nos ha ayudado en la predicación y en nuestra vida personal. Es una manera de disfrutar la predicación con los hermanos, animarlos también, compartir experiencias con ellos, intercambiar experiencias. Por supuesto, habrán quienes sí estarán abiertos a escuchar y habrán otros que a lo mejor no estén muy dispuestos a tener estas conversaciones. 10. El Salmo 44:6 nos dice el texto: porque ni confío en mi arco, ni mi espada me puede salvar. La confianza en Jehová puede ayudarnos a ser valientes y también puede y nos va a mantener vivos. A diferencia, hay personas hoy en el sistema que usted los puede ver ahí en la calle, en los lugares públicos, exhibiendo sus armas que llevan en la cintura, a lo mejor hasta llevan escoltas con ellos, pero lo cierto es, según las noticias, que al momento de una situación, con todo y escoltas y su armamento han quedado tendidos con ellas en el suelo. Así que de nada les sirvió tener tanto armamento, tener tantas escoltas, y a nosotros nos enseña que solo Jehová nos salva. Número 11. Salmo 44:13 y 14. Nos conviertes en algo despreciable a nuestros vecinos, objeto de burla y risa para los que nos rodean. Nos haces motivo de desprecio entre los pueblos que menean la cabeza ante nosotros en son de burla. Esto nos enseña sobre respetar a los demás. Y hay personas que es parte de su personalidad burlarse de otros, despreciarlos, menospreciarlos con una mirada, con un gesto. Eso también es una forma de hacer de menos a otra persona. Y ahora, rememorando un poco, hemos visto cómo en estudios de la revista y también en la Biblia se menciona a niños pequeños que se burlaban de los mayores, se burlaban de los nazareos. Vimos una fotografía hace poco. Otros niños se burlaron de Noé, otros se burlaron de Eliseo. El punto, no acabaron bien. El no haber aprendido en casa a respetar en primer lugar a Dios y a otras personas les costó literalmente la vida. Hoy en día no es la excepción, muchos están en prisión por no haber aprendido en casa a respetar a los demás, y otros están en el cementerio o simplemente ya no existen por no haber aprendido algo tan importante como lo es el respeto a los demás. En el caso de los que tenemos hijos, es muy importante educarlos y enseñarles el respeto con palabras y con acciones. Hemos llegado al final de esta consideración. Ahora hacemos la transición a nuestra vida cristiana. Tenemos un tema muy interesante dirigido
a la congregación, pero se enfoca principalmente en los jóvenes. El tema número 7, que lleva por título, Decide bien qué estudiarás y en qué trabajarás. Entonces, este es un tema muy importante, ya que los jóvenes tienen toda la vida delante de ellos, un futuro delante de ellos, y eso es un tesoro. ¿Cómo usarán ese maravilloso tesoro? Eso es muy importante. Y muchas personas añoran tener en este sistema un nombre prominente, una carrera académica muy prestigiosa, alcanzar la fama, la fortuna, el éxito, el amor y muchas cosas grandes que ellos anhelan en su corazón. Hay quienes quieren elegir un camino fácil, que estaría incurriendo en cosas ilegales. Otros quieren escoger el camino tradicional que el sistema promueve, que es tener una carrera con estudios superiores. Y no estamos diciendo que eso esté mal. De hecho, hay hermanos que tienen estudios superiores y la organización los busca para que ellos voluntariamente, gratis, den sus servicios en ciertas áreas que la organización necesita. Entonces no podemos decir que no se utiliza a los hermanos, al contrario, se aprovecha que hay hermanos con estos estudios. Entonces, por otro lado, la organización se enfoca más en promover que los jóvenes emprendan una carrera espiritual, pero no estamos diciendo que sí, solo sí, eso es lo que cada hermano debe hacer. Ciertamente hay presión de parte de algunos para que emprendan nada más una carrera espiritual, pero siendo realistas, es un tema muy importante y es una decisión personal que los hermanos deben tomar. Entonces aquí se anima a los jóvenes a pensar si ya saben lo que harán cuando terminen los estudios de enseñanza obligatoria. A lo mejor tienen ya en mente un trabajo que les permita ser precursores, o a lo mejor quieren emprender otros estudios que les permitan aprender un oficio o tener un título académico o una especialización. Esto depende y varía un poco en cada país. Y la verdad es que es una decisión que cada hermano y hermana debe tomar. Tomamos en cuenta también un pequeño detalle, ya que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a planear y a calcular, a tomar en cuenta estos puntos. No es nada más de lanzarnos al vacío o de lanzarnos tras una cosa. Cada decisión que tomemos tendrá pros y contras, ventajas y desventajas. Entonces, alguien que va tras una carrera universitaria, tras estudios superiores, no estamos diciendo que va a dejar a Jehová. Conocemos hermanos, ¿conoce usted hermanos que tengan una buena espiritualidad y han cursado estudios superiores? Seguramente sí los conoce. ¿Conoce usted, por otro lado, hermanos que emprendieron una carrera con estudios superiores, pero fue algo que implicó su ruina en sentido espiritual? Probablemente también. Pero no queremos pintar este tema de los estudios superiores como lo peor del mundo, ya que hay hermanos que, aunque nunca fueron a la universidad, también han dejado la congregación, han dejado a Jehová, han cometido pecados graves, porque, hermanos, las tentaciones de llevar una doble vida, de cometer un pecado, están en todas partes. No están nada más en la universidad. Hermanos que tienen privilegios especiales, misioneros, precursores, betelitas de construcción, viajantes, cada año salen de la organización porque llevaban una doble vida y cometieron pecados graves. Entonces, a veces que tenemos el prejuicio, tenemos el estereotipo que porque alguien tiene un privilegio especial está blindado y esa persona es perfecta y todo lo que dice y piensa es perfecto, pero en realidad no es así. Sigue siendo un ser humano ordinario como nosotros, imperfecto, con deseos, con tentaciones también, y a veces también ellos
caen. Entonces no es nada más los hermanos que van a cursar estudios superiores que podrían caer, cualquiera de nosotros podría caer. Entonces era importante hacer ese punto y mencionarles también que aquí se promueve también ir tras metas espirituales, pero es bueno también recordar que estas carreras espirituales dentro de la organización no incluyen programas de jubilación o de pensión para cuando la persona ya envejezca. De hecho, algunos hermanos han recibido recientemente, ese es un cambio en las políticas de la organización, no hay una explicación de por qué lo hacen así, hermanos que estuvieron ahí en toda su juventud y llegado a cierta edad reciben una carta en la que nada más les dan las gracias y les piden que se marchen de la asignación que han estado llevando por años. Entonces, es un pequeño detalle para tomar en cuenta porque hay quienes esperarían envejecer en su asignación, en su privilegio o hasta que venga el fin, pero en realidad la organización también tiene sus políticas y entre esas están las que ya hemos mencionado. Entonces, en todas las decisiones hay que ver siempre a largo plazo, no solo a corto plazo, a dónde nos llevan o qué nos podría esperar o cuáles son algunos riesgos a futuro. Desde luego hay hermanos que su sueño es ser precursores, vivir de lleno en el precursorado y eso es algo que se respeta y se aplaude, es muy encomiable. Otros tienen padres que les pueden costear toda la vida sus necesidades económicas, entonces tienen ese tema ya resuelto prácticamente y lo único que ellos quieren es tener una asignación o un privilegio y eso también es encomiable. Pero no podemos generalizar y pensar que todos tienen las mismas circunstancias. Quizá ya me extendí en ese punto. Vamos a responder las preguntas. ¿Por qué es bueno tener claras tus metas espirituales antes de decidir qué estudiarás y en qué trabajarás? Porque hay presión, tanto del mundo y adentro, a nivel interno, también hay presión. El mundo y las personas en general van tras lo material, persiguiendo lo material, por inercia. Es lo que el sistema promueve. Otros buscan lo material de manera fácil. ¿Cómo es así de manera fácil? Buscan, por ejemplo, negocios ilegales, actividades ilegales con tal de obtener dinero fácil. Pero en general, este sistema está diseñado para apartarnos de Dios, para que no pensemos en Dios. Otro camino fácil que buscan es casarse con alguien que los mantenga económicamente hablando y les resuelva la vida. Si nosotros no tenemos metas espirituales, este sistema nos pondrá metas materiales. Atención con esto, no estamos diciendo que alguien porque tiene un privilegio no tiene que trabajar y espera que los demás lo mantengan. Si no tiene para mantenerse, entonces mejor continúe estudiando para poder emprender algún proyecto o algo que le genere sin abandonar lo espiritual. Y no pensamos que porque alguien no emprende una asignación va a ser el fin de la organización. Es todo lo contrario. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a poner en práctica lo que dice Mateo 6, 32 y 33? Bueno, ese texto habla de buscar... vamos a leerlo. Dice: porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, por lo tanto sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. ¿Qué pueden hacer entonces los padres? Bueno, tanto el texto como el texto de Mateo y el Salmo 78, 4 al 7 anima de dar a conocer a la siguiente generación las obras de Jehová, a fin de que ellos también crean, confíen y obedezcan a Jehová. Es muy importante. Entonces, esto desde una perspectiva realista, es bueno que los padres compartan con sus hijos experiencias realistas sobre confiar, servir y obedecer a Jehová. Y si ellos quieren emprender una carrera espiritual,
hay padres que apoyan a sus hijos, pero también les enseñan que no es nada más que ellos pongan la mano y que papá y mamá les tienen que mantener su vida económica. En vez de eso, lo que los padres hacen es enseñarles a trabajar en un oficio, y de esa manera los hijos se dan cuenta que tener un privilegio o una asignación no es nada más poner la mano y que papá y mamá les den, sino que ellos también deben aprender un oficio, aprender a trabajar. Ahora, si el hijo les expresa que de momento él no está pensando en dejar a Jehová, pero no está pensando tampoco en emprender una meta espiritual específica, los padres siempre estarán pendientes de ayudarlo. Esto puede ser un poco complejo en algunas partes donde los hermanos tienen un prejuicio hacia quienes emprenden algunos estudios superiores, pero nuevamente debemos tener mucho cuidado de no imponer nuestros puntos de vista, nuestras opiniones personales sobre los demás, porque esto también podría hacerlos tropezar y salirse de la congregación por sentirse atacados todo el tiempo. Y nuevamente, repito, la organización cada año hace un llamado a hermanos con estudios universitarios para que den sus servicios, su trabajo gratuitamente, voluntariamente a la misma organización. Entonces, no podemos pensar que alguien, porque emprendió estudios, es lo peor que hay en el mundo. Eso sería ser extremadamente fariseos hacia nuestros hermanos. Vamos ahora a ver cómo puede ayudarle Proverbios 23, 4 y 5 a tomar buenas decisiones. Bien, hemos visto, aquí menciona, no deje que el deseo de tener seguridad económica y reconocimiento influya en sus decisiones. Recuerde que aceptar el mensaje del reino puede ser más difícil para quienes tienen mucho dinero. Empeñarse en buscar riquezas es totalmente incompatible con progresar y tener éxito en sentido espiritual. Pero nuevamente, queremos recalcar, la Biblia lo dice, el texto lo dice, el video, aquí se incluye un video, también lo dice. El problema no es el dinero. Recordemos que la organización se mueve con dinero también. Entonces, lo que aquí está diciéndonos que debemos cuidarnos es del amor al dinero, de la ambición a ser ricos. La Biblia lo dice, procurando realizar esa ambición de tener más y más y más, y nunca es suficiente en sentido material, muchos se han metido en muchos problemas, en serios problemas y dolores. Entonces, el problema no es tener dinero, porque evidentemente si no hay dinero, no habrían donaciones. Ya puede imaginarse que eso sería el caos a nivel mundial, sino es más que todo un punto de vista equilibrado. Y nuevamente hay hermanos que son muy acaudalados y no por eso son malos hermanos. Ellos bendicen a otros con lo que tienen. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos Proverbios 23, 4 y 5 a tomar buenas decisiones? Nos ayuda a entender que no debemos ir o perseguir avariciosamente lo material. En vez de eso, usamos lo material como un medio para un fin. Un medio para un fin. Como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me son útiles, me edifican. Todo nos está permitido, pero no todo es beneficioso. Tarde o temprano nos daremos cuenta que el dinero sirve. Si un precursor, si un hermano en Betel, si un viajante, cualquier hermano se enferma, va a necesitar dinero para atenderse. O si su ser querido de él o de ella enferma, va a necesitar dinero para atenderlo, para viajar, para costearse sus gastos personales. Entonces no podemos irnos al extremo de decir que hay que vivir una vida de austeridad, que es austeridad en carencia absoluta, pero está el otro extremo de alguien que quiere tener absolutamente todo el dinero del mundo y solo para él. Entonces, no es ser ambiciosos, que sería irnos al otro extremo, pero usamos lo material como un medio para un fin. No es el fin que perseguimos.
El texto de Proverbios y el video que vimos muestra que las cosas materiales van y vienen, van y vienen. Muchas personas mueren todos los días y con título universitario o sin título universitario, como vimos en el video, con vehículo o sin vehículo, todos en algún momento tendremos que dejar, por así decirlo, esta tienda, este cuerpo, moriremos y no nos podremos llevar nada de lo material. La Biblia sí nos dice que las obras que hacemos para Jehová hacia los demás irán con nosotros. Jesucristo lo llamó nuestro tesoro espiritual. Así que con universidad, con vehículo, sin universidad, podemos hacernos un buen nombre ante Jehová, podemos hacernos tesoros espirituales y acumular, por así decirlo, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho consumen, ni los ladrones roban. Este fue entonces un repaso. Aquí se nos dan algunas ideas, metas espirituales a corto y a largo plazo. Asegurarse que sus estudios o posibles trabajos sean compatibles con las metas espirituales nuevamente. Algunos tienen la idea equivocada que por ser precursores o tener un privilegio no tienen que trabajar y los demás los tienen que mantener. Es una idea completamente equivocada. En ese caso, mejor no emprenda ese privilegio, siga sirviendo en la congregación, pero es bueno aprender a trabajar. Otros son de la idea que andan buscando una pareja que los mantenga y les resuelva la vida en sentido económico. También eso no es recomendable, pero ese ya es otro tema. Aquí dice, sea realista y flexible. Si decide seguir estudiando, asegúrese que hay posibilidades reales de trabajar de lo que estudie. Y esto es verdad. Hay personas que han emprendido una carrera universitaria y no encuentran ese empleo que tanto añoraban, ese empleo que los iba a ayudar a levantarse en sentido económico, no lo encuentran. Entonces tomamos en cuenta que un título universitario, una carrera superior, no es garantía de tener algo a futuro. Por supuesto, también un privilegio no es ninguna garantía y por eso cada hermano debe ser realista y analizar sus circunstancias personales. Este fue el tema, el análisis que hemos tenido. Gracias por acompañarnos. Ahora hemos llegado a la parte final de esta consideración, el estudio del libro. A esta consideración. Continuamos con el capítulo 10, tenemos los párrafos 5 al 12. Tenemos el subtema, la congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios. Párrafos 5 y 6, parte A, ¿por qué comenzó el rey Herodes Agripa I a perseguir a los cristianos y cómo lo hizo? Bueno, esto era para quedar bien con las masas, con el otro poder que imperaba en el pueblo. Era para él mejor estar de aliado con el otro poder y no estar enemistado con ellos. Y ese poder sabemos que es la religión. La religión también ejerce poder sobre las masas y por eso muchas veces los políticos y los religiosos son muy afines. Pero claro, no estamos hablando de los feligreses, estamos hablando de los líderes. El rey Herodes, tan astuto como siempre, fue una jugada astuta. Vio una oportunidad de oro para quedar bien con los judíos. Los mismos judíos que en este contexto eran los líderes religiosos que nuestro Señor Jesucristo identificó como la prole de la serpiente, los líderes máximos con autoridad, personas que orquestaron intelectualmente el arresto y la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Con ellos, él quería quedar bien, este hombre llamado Herodes. Recuerde, habían varios Herodes, pero Herodes Agripa I aprovechó esta situación y comenzó a perseguir a los cristianos. Y un punto dice, mató a espada a Santiago.
el hermano de Juan, ya que seguramente sabía que era uno de los apóstoles más allegados de Jesús. De hecho, ellos tenían un parentesco. Y vamos ahora a ver la parte B. ¿Por qué fue la muerte de Santiago una prueba para la congregación? Bueno, se describe a Santiago como una persona que era muy querida, una persona que animaba a los demás, que llevaba la delantera en la predicación, valiente, y cuando alguien con tanta ímpetu, con ese espíritu de evangelizador, con esa actitud de hacer las cosas, muere o le quitan, lo eliminan, eso genera un vacío en la congregación. Su ausencia genera un gran vacío, es como quitarle una columna a una casa, a una edificación. Entonces, aquel hombre era una columna en la congregación. Y él era alguien que no imaginaba lo que estaba predicando, no sacaba como a tientas lo que predicaba. Él vio, el hecho es que él presenció, ellos conocieron a Jesucristo de primera mano, ellos convivieron con él, compartieron con él, y podemos ver que él fue de entre los selectos 12 apóstoles, él estuvo entre los 3 que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo para la transfiguración. No todos los apóstoles presenciaron aquel evento, y él fue uno de los únicos que presenciaron algunos de los otros milagros de Jesucristo. Y ahora ya no estaba. Él y su hermano Juan, el amado apóstol Juan, tenían una personalidad tan activa y entusiasta que Jesús les puso de sobrenombre hijos del trueno. Es decir, ellos amaban a Jesús, amaban al Padre también, amaban la palabra de Dios. Pero cuando alguien no actuaba bien, era algo que también les indignaba, como en esa ocasión que ellos fueron a pedir ayuda a una comunidad donde ellos estaban llegando, a un poblado, un grupo de personas, incluso no era gratis, ellos iban a pagar por ello, y las personas no quisieron compartir con ellos hospitalidad. ¿Y qué dijeron? ¿Quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los elimine? Esa fue la solución que ellos encontraron. Sin duda la congregación había perdido a una columna, a un hermano valiente y fiel, a un apóstol muy querido. Entonces, eso es lo que se sabe de él. Y en cuanto a la vida de los demás apóstoles, no dice la Biblia, al menos no el libro de Hechos, ni las cartas paulinas o las cartas que escribió Pablo, cuál fue el desenlace, el final de la vida de cada uno de los demás apóstoles. Párrafos 7 y 8. ¿Qué hizo la congregación mientras Pedro estuvo encarcelado? La congregación oraba constantemente, fervorosamente, no dejaban de orarle a Dios con fervor por Pedro. Todos oraban por Pedro, a quien querían mucho, y la muerte de Santiago no logró que se rindieran ni les hizo creer que orar no servía de nada. Jehová valora mucho nuestras oraciones. Como dice Santiago 5:16, Hebreos 13:18 y 19, que podemos acercarnos con confianza al trono para pedir misericordia y ayuda al tiempo debido. Pero esto no es porque somos muy buenos, sino es gracias a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Entonces ahí dice, oremos, comportémonos con honradez en todo, pero sobre todo les pedimos que oren para que yo, es decir, Pablo, vuelva antes a donde están ustedes. Santiago 5:16, el ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Vemos entonces que
Podrían preguntarse algunos de qué servía orar si a Santiago Dios no lo salvó y por qué creer que sí va a salvar a Pedro, y para eso también hay una explicación. Párrafo 9. ¿Qué lección aprendemos de las oraciones de los hermanos a favor de Pedro? Número 1. Es importante orar unos por los otros. Orar por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, y también por nuestra congregación, por nuestros ancianos, por nuestros hermanos, por quienes están pasando situaciones muy duras como oposición, persecución, desastres, problemas familiares, desánimos y otras pruebas de fe. Pero, he de decir, no queremos ser de aquellos que creen que nada más hay que orar. Es decir, si lo único que pueden dar a alguien es nada más decirle que van a orar por él, la Biblia nos dice que podemos pasar a la acción. Claro, esto no significaba que ellos iban a orar por Pedro y luego ellos iban a ir a hacer un tipo de huelga o de protesta afuera de la prisión o afuera del palacio de este personaje Herodes para que dejara libre a Pedro. De ninguna manera, pero hoy si estamos en una congregación y vemos que hay hermanos que están pasando momentos difíciles, no solo podemos orar por ellos, también podemos ayudarlos, según sea el caso y nuestras circunstancias. De esa manera, estamos actuando en armonía con nuestras oraciones. En otras palabras, no siempre tenemos que dejárselo todo a Jehová. También nosotros podemos hacer nuestra parte. Vamos ahora al subtema, sígueme. 10 y 11. ¿Cómo liberó el ángel de Jehová a Pedro? Pedro dormía profundamente aunque estaba entre los dos soldados que lo vigilaban, y de repente una luz iluminó la celda. Era un ángel, y por lo visto los soldados ni lo vieron. Entonces despertó a Pedro y esas cadenas que parecían tan fuertes cayeron de sus manos. Salieron de la celda con el ángel y los guardias ni los vieron. Era como si Pedro y el ángel hubieran sido invisibles. Otro comentario, el ángel le dio unas órdenes muy sencillas y directas a Pedro. Le dijo, levántate, rápido. Luego le ordenó, vístete y ponte las sandalias. Y le dijo, ponte tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció inmediatamente todas las instrucciones. Si hay una lección práctica que podemos aprender de esto es que en ocasiones tenemos que actuar rápido. Es verdad, a veces hay tareas que implican que nos tomemos nuestro tiempo y es importante tomarse el tiempo, pero hay otras circunstancias en las que debemos actuar deprisa, debemos movernos con prontitud y hacerlo rápido. Entonces es bueno tener este carácter despierto y movernos cuando sea necesario. Vamos a continuación al párrafo 12. ¿Por qué sentimos alivio al ver cómo Jehová liberó a Pedro? Bueno, hermanos, en primer lugar, en algunas ocasiones, Dios decide mover los asuntos para salvar a sus siervos de enemigos gigantes, pero en ocasiones no. Como por ejemplo, no lo hizo en el caso de Santiago, pero sí lo hizo en el caso de Pedro. ¿Qué significa eso? ¿Amaba más a Pedro que a Santiago? No es así. Simplemente, ese fue el orden que los hechos tuvieron. Ya había terminado el tiempo de Santiago. Él cumplió su asignación, cumplió lo que tenía que hacer. Y recordemos, como Pablo escribió después, sea que vivamos o que nos toque morir en este sistema, le pertenecemos a Jehová. Le pertenecemos al Padre, quien compró la congregación con la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que vivos o físicamente muertos, le pertenecemos a Jehová. Santiago no perdió, Pedro eventualmente murió, y por la profecía que leímos hace unos días de nuestro Señor Jesucristo, también él tuvo una muerte no muy agradable, nada agradable. Así que
Todos en algún momento vamos a morir mientras el fin no venga, pero vivos o fallecidos le pertenecemos a Jehová. Entonces, nuevamente, en ocasiones, Él sí decide mover los asuntos porque tiene un propósito para cada siervo. Y lo importante es morir fieles. Nadie espera morir esta semana. Nadie espera morir joven de algo imprevisto. Las personas creen que van a vivir 100 años y luego ya envejecidos creen que ahí van a morir de manera natural, pero nadie sabe cómo va a morir. Pero lo importante es morir fieles a Jehová. Así, ya seamos personas de edad avanzada o jóvenes, si morimos fieles, le pertenecemos a Jehová. Y esto pasa todos los días. Incluso personas que no son creyentes, que ni tienen religión, mueren. Ahora la pregunta es, ¿qué le espera a alguien que murió, que no quiso saber nada de Dios, que rechazó a Dios en vida? Bueno, ese ya es otro tema. Y vemos que aunque Herodes contaba con el respaldo de la potencia mundial en aquel entonces, Roma, no logró impedir que Pedro saliera de la cárcel así de fácil. Entonces, este es el punto que nos anima. Hay algunas experiencias que se han publicado en la revista La Atalaya de hermanos que también han pasado por experiencias parecidas, solamente que no fueron ángeles como seres de luz, como es el que se menciona aquí en el párrafo. Quizás recuerdan hace algunos años, no mucho tiempo, se analizó que los hermanos estaban en un lugar retenidos y de repente llegó una pareja por ellos y les dijo, vámonos, síganos, y pasaron frente a los policías que los tenían y no les pusieron ninguna objeción. Entonces, podemos estar anuentes, atentos a que Jehová en ocasiones puede mover los asuntos en nuestros días para ayudarnos. Y esto deja una pregunta personal para usted. ¿Ha sentido en alguna ocasión cómo Jehová movió los asuntos para ayudarlo en particular a usted? No algo que leyó en una revista, algo que usted vivió directamente, que usted estaba seguro que no iba a salir de esa situación, algo que aparentemente le iba a afectar, y de repente las cosas tomaron otro giro porque en el último minuto pasó algo que no esperaba y no cabe duda que fue Jehová quien movió los asuntos. En ese caso, es bueno guardar en nuestra mente y corazón esas experiencias. Nuevamente, hoy no esperamos milagros. Y alguien me preguntó por ahí, hermano, ¿y los 9 hermanos que dirigen la obra mundial allá en Warwick, en Estados Unidos, también realizan milagros como hacían los apóstoles? ¿También realizan curaciones? La respuesta es no. Ellos han reconocido que ellos no realizan curaciones milagrosas o milagros, o que tampoco reciben revelaciones o mensajes divinos. Tampoco existe una red espiritual entre todos los ungidos a nivel mundial o participantes de los emblemas. No existe eso. Entonces es bueno tomar esto presente, pero sabemos que Jehová no ha cambiado y que si Él desea realizar alguna acción para ayudar a alguien o para ayudar a su pueblo colectivamente, Él puede hacerlo. Incluso puede usar a los mismos hermanos para que ayuden a otros hermanos de situaciones que parece ser imposibles de solucionar. Finalmente, ante todo lo que se está viviendo a nivel mundial, tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación, lo único que nos queda esperar es el cambio que solamente Jehová puede traer sobre este sistema por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el Rey del reino de Dios. Entonces es un punto muy importante que debemos siempre tener presente como nuestra esperanza. Este fue el estudio, la consideración del estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos.
Bendiciones de Jehová para ustedes, mucho ánimo mis hermanos y hasta la próxima consideración.